Pues tenemos aquí con nosotros al padre Javier Olivera Rabasi, que es sacerdote de la Orden de San Elías. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, aquí encantado de estar con ustedes. Un gustazo, como siempre, estar en Madrid, la madre patria, España. Pues lo primero que queríamos saber, un poco tu testimonio personal de conversión, porque creo que es bastante impactante, además de lo que luego has hecho como sacerdote y como misionero. Pero ¿quién es Javier Olivera Rabasi y por qué eres sacerdote? Breve, soy el segundo hermano de 4 o 5 hijos varones de mi padre, papá militar, mamá psicóloga, una mezcla explosiva. Hasta los 19 años no practiqué la fe católica, mis hermanos sí, mis padres también, pero yo era el más rebelde de los 4 hermanos, pues se murió uno chiquitito. Y a los 19 años me puse de novio con una chica muy buena, católica de verdad. La primera vez que conversé con ella le pregunté, así como para romper el hielo, si creía en esas cosas de la virginidad hasta el matrimonio. Una cosa así como para más o menos romper un poco la cosa. Y me dio una explicación racional tan fuerte que me volteó, me dejó de cama. Bueno, estuvimos, para hacerla breve, 5 años y medio de novio. A los 4 años nos comprometimos, con anillo de compromiso y con todo lo demás. Y después del compromiso, un par de meses después, su hermano entró a una congregación religiosa misionera para ser sacerdote. Eso a mí me golpeó muchísimo. Bueno, yo ya estaba convertido por medio de esta chica, me había ayudado mucho. Y después de 5 años y medio, estudiamos abogacía los dos. Decidimos que lo nuestro no era el sacerdocio, no era el matrimonio, sino que era la vida religiosa y el sacerdocio. Así que yo soy cura y ella es monja hace 20 años, más o menos. Está en Francia hace mucho tiempo. Así que bueno, eso un poco. Me gradué de abogado, entré al seminario. Me ordené sacerdote en el año 2008, hace casi 17 años. Y bueno, aquí estamos, más o menos. Eso es un poco. En una sociedad en la que vivimos, en la que todo da un poco igual. O sea, yo, por ejemplo, tengo 7 hijos. La gente dice, si a ti te hace feliz, y nadie le importa. O sea, es como si a mí no me molestas, sí. Tú vive tu fe, pero a mí no me molestes, ¿no? ¿Es lo mismo haber conocido a Cristo que no haberlo conocido? ¿Por qué es importante la misión? Bueno, son dos preguntas. La primera, no es lo mismo haberlo conocido que no conocido. Si fuera lo mismo haberlo conocido que no existiría en el Evangelio el mandato misionero, ¿no? Ir por todo el mundo anunciando el Evangelio, predicándoles lo que yo les he enseñado. Si fuera lo mismo, Jesucristo no hubiese dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo soy un camino, soy una verdad, así relativista, soy un modo de vivir. No. Es el único que nos puede dar la felicidad completa. ¿Y por qué la misión? Porque no se puede ser católico sin ser misionero. O sea, es un mandato específico. No solamente aquello del sermón de la ascensión, de ir por todo el mundo, sino vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad, dice Jesús, debajo de Selemín, como no. Brille vuestra luz ante los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Un católico no puede ser católico de entre casa, católico de sacristía. Eso es el catolicismo liberal justamente, ¿no? Que muestra, o sea, yo soy católico en mi vida privada, pero en mi vida pública no. A ver, los pro-homosexualistas, los pro-aborteros, los pro-eutanasia, todos estos tipos no tienen ningún tipo de vergüenza en mostrarse como son. Como yo, que soy católico, hijo de Dios, voy a tener vergüenza de mostrarme ante los hombres como un católico. Todo lo contrario, no. Hay que misionar con la palabra y con el ejemplo, con las dos. Estamos viendo, ¿tú crees, en ese sentido, un nuevo tiempo en el que los cristianos están despertando? Yo tengo esa sensación, por lo que veo además en los jóvenes, yo que tengo contacto al final con muchos jóvenes que viven estas experiencias de misión, que viven la misión, yo creo que está habiendo un despertar, no sé cómo lo ves tú. Mira, yo creo que hay una ley en la historia, que es la ley como del péndulo. Cuando uno mucho tira por un costado, llega un momento que por la misma fuerza de gravedad esto vuelve hacia intentar balancearse. En las últimas décadas estamos viendo toda lo que llamaba el Papa Benedicto, la dictadura del relativismo, ¿no? Como que da todo lo mismo. Y nos hemos dado cuenta que esto lleva a una enorme infelicidad. Muchísima gente joven hoy está sola. No se puede, no encuentra con quién casarse, mejor dicho. O está toda esta inseguridad que da el mundo moderno, de que antes, eso siempre lo digo medio en broma, medio en serio, pero antes para ser hombre, verdaderamente hombre, tenías que ir a buscar una chica y que te diga que no en la cara. O sea, quieres bailar y la chica te diga, no quiero bailar con vos, entonces bueno, uno se pega un golpazo. Hoy está este mundo un poco acobardado, en que si no le mandas un mensajito por Instagram primero y no quedan de acuerdo a ver si las redes sociales coinciden, bueno, todo este mundo moderno que es
que es nefasto, que a su vez no solamente que es anticristiano, es antihumano, es antinatural, ¿no? Bueno, lleva a que mucha gente joven, yo lo veo porque tengo ese contacto diario con estos jóvenes, están cansados y dijeron, bueno, ok, ya por este lado no anduvo la cosa. Veo a mi tío, a mi tía que tienen 45 años, 50 años, se quedaron solteros con 3 gatos y sin ningún hijo. Entonces yo no quiero una vida así triste. Bueno, entonces intento buscar ya desde los 20, 25 años con quién casarme, con quién formar familia. Bueno, yo creo que hay toda una vuelta, bueno, por un lado eso, y por otro lado, como en el mundo moderno, sobre todo acá en Europa, todo este proceso de relativismo ha llevado una cierta... A que aquella gente que no adhiera al relativismo, por ejemplo los musulmanes, esto aunque parezca políticamente incorrecto, pero es verdad, van terminando de conquistar Europa. No por medio de las cimitarras o por medio de una ametralladora. España fue la que hizo la unificación, logró la reconquista después de 8 siglos. Bueno, entonces yo veo en mucha gente joven que está dando por esa ley del péndulo una vuelta de tuerca, diciendo, a ver, hay que volver a los valores elementales de Dios, España, la familia. Así que esperemos que con el tiempo la cosa cambie. Hay que anunciar a Cristo con valentía. Hay una palabra que veo que está vinculada un poco a tu obra, que es la parresía. Explícanos qué significa para ti esta palabra y cómo tiene que vivirla un cristiano. Bueno, nosotros armamos la Comunidad San Elías, que es una sociedad apostólica misionera en formación, en el medio del Tíbet en el año 2016, ¿no? Y una de los vicios propios de este tiempo es la cobardía. O sea, el no querer mostrarse públicamente como lo que uno es, digamos, ¿no? Ser políticamente correcto siempre, que ser políticamente incorrecto no significa faltar a la caridad o ser un imprudente, ser un loco, no. Es tratar de vivir el evangelio como Cristo nos enseñó, o sea, llamándole al pan y al vino, o el lenguaje evangélico, que tu lenguaje sea sí, no, el resto viene del maligno, no es que venga de la prudencia carnal de este mundo. Entonces, cuando hablamos con el padre Federico Hayton, San Elías, ahora en febrero de 2026 cumplimos 10 años, dijimos, bueno, intentemos predicar el evangelio con parresía. ¿Qué es la palabra parresía? Esa es una palabra española, pero se conoce poco. Viene del griego, significa hablar abiertamente, sin temor a los que pueden matar el cuerpo. O sea, para mí lo mejor que me puede hacer algún día es matarme. O sea, morir mártir es el gozo más grande que uno puede tener como cristiano, porque es lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dijimos, vamos a predicar con parresía en 2 frentes muy concretos. En el de las misiones adyentes, esto es, en los lugares donde no se conoce a Jesucristo todavía, aunque uno no lo crea, hay muchos lugares del mundo donde todavía nunca fue anunciado el Evangelio, y en el ámbito de lo que llamamos la contrarrevolución cultural católica, que es justamente el ámbito de la educación, de la cultura, de la lucha contra las ideologías modernas, bueno. Pero la parresía es, y eso es lo principal que intentamos hacer, predicar sin miedo, abiertamente, sin estar jugando a edulcorar la fe, sin ser un católico light, un católico soft, un católico que no se te note, un católico asintomático. Eso es un poquito la parresía. Lo has dicho un poco de pasada, y yo creo que quien lo haya escuchado habrá flipado un poco. ¿Cómo es eso de que nace una orden en la meseta tibetana? Cuéntanos un poco cómo surge, que tú pues ya lo sabrás y ya lo tendrás puesto ahí en tu memoria, pero cuéntanos un poco cómo surge y por qué en la meseta tibetana. Bien, con el padre Federico Hayton pertenecíamos a otra congregación religiosa misionera, por diversas razones que ahora no entro al caso. A principios del 16 empezamos a buscar algún lugar de misión donde algún buen obispo nos permitiese comenzar una nueva congregación religiosa misionera. Y cuando digo misionera es que se dedique en concreto a predicar el evangelio, no en lugares, en países paganos. Porque hay muchos misioneros y está muy bien, está perfecto, que van a países donde no son países cristianos, por ejemplo China, por ejemplo Indonesia, lo que fuere, pero van allí a atender cristianos. Okay. Es como si uno dijera, ok, yo soy un cura de Madrid y voy a predicarle a los que están en Getafe. Ok, en Getafe también hay paganos y también hay cristianos. Pero yo soy un cura de Madrid y me voy a predicarle nada más que a los cristianos que están en Indonesia, en el Tíbet o donde fuere. A ver, si le predicas nada más que a los cristianos, eso no es misiones adyentes. Le estás predicando a cristianos que viven en el Tíbet. Bueno, nosotros estamos buscando lugares de misión donde se pudiese predicar abiertamente a los paganos. ¿Qué es un pagano? No le voy a explicar a ustedes qué es un pagano, pero un pagano es aquella persona que no conoce a Jesucristo, ¿no? Un gentil, por eso se llamaban misiones adyentes, a los gentiles, a los que no eran del mundo judío, bueno, ahora decimos que no eran del mundo cristiano.
Y entonces, en el 2016, fuimos a la diócesis de Darjeeling, es la diócesis que está más al norte del Tíbet. Estábamos buscando en realidad ir a Bután. Bután es el único reino budista del mundo. Bután está arriba, al lado de Nepal, cerquita de la India, abajo de China, donde está prohibido predicar el evangelio. De hecho, entramos clandestinos. Voy a negar esta conversación por el presidente de Bután, pero hace varios años, y pudimos predicar un poco el evangelio allí. Pero no había un obispo que en ese lugar nos pudiese recibir. Entonces buscamos el más cercano, que es el de una diócesis al norte de India, donde está el famoso té de Darjeeling, es un té muy famoso, que es toda la zona del Tíbet, en el norte de la India, que es el reino de Sikkim. Y ahí él nos permitió comenzar, pero después de 3 años, ahí vamos a una escuela católica para budistas, o sea, eran todos budistas o hinduistas que no conocían nada de Jesucristo. Era impresionante que te preguntasen quién es Jesucristo. Porque mal que mal, uno puede a Jesucristo, lo puede amar, lo puede odiar, lo puede insultar o puede blasfemar de él o rezarle. Pero es muy fuerte que te pregunten quién es Jesús. Cuando me lo preguntaron a mí por primera vez hace 10 años, casi me tiro al piso a llorar porque para poder responderle a quién es Jesús a una persona que no tiene ni idea quién fue, hace falta que uno sepa primero quién es para uno. Yo ya era cura, tenía varios años de cura, dije, ¿por dónde empiezo? ¿No? Bueno, es interesante. Es como hacían ustedes los españoles cuando iban a América, a nuestros países, a predicarles heroicamente el evangelio a un indio. Empezaban de cero. Bueno, ahí estuvimos 3 o 4 años en total. Vino después un presidente en la India muy, pero muy anticatólico, o anticristiano en general. Hay persecución muy fuerte en la India. Y el obispo nos pidió que nos trasladásemos que la sede principal de San Elías se trasladase de diócesis. Entonces, buscando, conseguimos a un obispo en una tierra también de misión, pero ya en América, en Sudamérica, en la arquidiócesis de Puerto Viejo, en Ecuador, donde ahí comenzamos continuamos con la experiencia de San Elías. Y a partir de ahí tenemos misiones en Amazonas, en el Amazonas ecuatoriano, colombiano, y a partir de ahí hacemos misiones en otros lugares del mundo. Yo he leído que predicáis en la sabana, el hielo, la selva o las montañas. Ese titular salía en una noticia que hemos leído. Ponnos ejemplos de qué habéis hecho. Vamos Bien. Por partes si quieres. Sé que, por ejemplo, estáis en Pakistán. Y además, cuéntanos si solo sois sacerdotes o también tenéis Buenísimo. laicos. Perfecto. En San Elías somos sacerdotes, hay seminaristas que están formándose para esto. Hace falta tener un carisma especial para ser misionero de este tipo, porque es la misión como se hacía antiguamente. O sea, no se iba... A veces la gente cree que ser misionero es ir a dar arroz o pozos de agua a la gente que no tiene, ¿no? Eso también lo pueden hacer los marxistas, los masones, los que no creen ni en su madre. Eso lo puede hacer cualquier persona, digamos, ¿no? Misionar es llevar el evangelio, es llevar la buena nueva, es predicar a Jesucristo, es intentar que la gente salve su propia alma. Por eso se ponía antiguamente en las misiones la famosa cruz misionera que decía, salva tu alma. No decía, siembra arroz. Salva tu alma, eso es lo más importante. Obviamente, vamos a todos los lugares donde los obispos nos permitan. No somos ocupas eclesiales que nos metemos en un lugar donde nadie nos permite, ¿no? Obviamente. ¿Dónde hemos ido? Primero, bueno, en el Tíbet comenzamos, esa misión sigue, ese colegio sigue, pero nosotros tenemos que ir de tiempo en tiempo. No podemos estar de modo permanente porque está prohibido políticamente. Después, los lugares donde hemos misionado así fuerte, ha sido Malawi. Malawi es el segundo país más pobre de África. Pero no fuimos porque eran pobres. Fuimos porque no conocían a Jesucristo. O sea, porque también uno puede ir a lugares que son súper ricos, pero que no conocen a Jesús, ¿no? Bueno, porque son países... Pues la típica respuesta que a veces te dicen, ¿por qué se van tan lejos si en España está lleno de paganos? Sí, mi amigo. Está lleno de paganos. En Argentina también está lleno de paganos. Pero España o Argentina son países no adyentes, son países apóstatas. Es una gran diferencia, ¿no? O sea, una cosa es un país de paganos que no conocen a Jesucristo, otra cosa es un país donde conocieron a Jesucristo, pero apostatamos de Jesucristo. O sea, uno sale... Ser católico en España no es tan difícil porque uno sale y ve las vírgenes, ve la cruz, bueno, prácticamente como que todo te habla de Jesucristo. Uno puede aceptarlo, puede rechazarlo, pero tiene la posibilidad hasta de rechazarlo. Pero en países adyentes, esa gente no tiene la posibilidad ni siquiera de rechazarlo. Entonces hay que darle la posibilidad, al menos que lo rechacen.
O sea, porque siempre está la típica posición, ¿por qué se van tan lejos y acá hay un montón de gente que no... Sí, pero acá no la conoce porque no quiere conocerla, que es distinto. Allá no la conocen porque no pueden conocerla, que es distinto. Bien, entonces, en Malawi, por medio del nuncio apostólico, que estaba en aquel momento en Malawi, había una diócesis donde tenía muchas tribus animistas o musulmanas, que que los curas de la diócesis esa no querían ir a predicar. Porque algunos, nada, no era su vocación, no es que fueran malos, eran curas diocesanos y estaban con su parroquia, con su gente y se acabó. Entonces el obispo de Malawi nos dio el permiso y nos pidió que fuésemos a diversos territorios, que cómo se va en carpa, no es que hay, se va a vivir a dormir en carpa, en tiendas, en bolsas de saco de dormir, y así pasa semanas o meses, hasta que poquito a poco se va armando una comunidad. Una vez que se arma la comunidad, acá hace un par de años estoy trabajando ahí, se monta una pequeña capilla, se predica el evangelio, se predica el catecismo. Por lo general uno maneja algo de la lengua en inglés y las lenguas locales o se van aprendiendo o se consigue por medio de traductores, como hacían los misioneros que iban a América, ¿no? Es que todo el mundo aprendía de un día para otro la lengua de un montón de indios que eran distintas unas de otras. Y cuando ya está conformada una comunidad, se arma una parroquia. O armamos 4 o 5 parroquias en Malawi. Una de estas se llama San Elías, justamente, pero son parroquias, no son parroquias como uno se imagina acá en España, o sea, son lugares bastante precarios, aunque al menos con ladrillo y con un poco de techo. Y cuando ya está una comunidad lista, se le dice al obispo, mire, monseñor, ya está esta comunidad, acá tiene usted un grupo de 100 personas, nos vamos. Chau. Y él manda un sacerdote diocesano. O sea, lo que se hace es técnicamente lo que se llama la plantatio ecclesia, plantar la iglesia. Muy parecido, para que la gente nos esté escuchando, a lo que hacía el apóstol San Pablo, que hacía misiones circulares, estaba un par de años y después se iba. Y después a veces mantenía por correspondencia la relación con las iglesias. Entonces, cartas a los tesalonicenses, y era como si uno le mandara un WhatsApp, digamos, ¿no? O sea, para mantenerlos... Bueno, pero Malawi y lo de Pakistán, bueno, es lo más cercano en cuanto al tiempo. Hemos estado trabajando en Laos también, en Bután, en Benín, en Costa de Marfil, pero lo más reciente es Pakistán. Pakistán es algo muy fuerte. Me preguntabas por el tema de si van también solamente curas, o van curas, seminaristas y van laicos. Dependiendo de la misión, van solamente varones o a veces varones y mujeres. Por ejemplo, a Malawi han ido varones y mujeres. A Pakistán hasta el momento han sido siempre varones porque se está trabajando en consonancia con el nuncio apostólico de allá y con todos los obispos en la redención de esclavos católicos. En Pakistán existe la esclavitud todavía. O sea, hay gente que por deuda es esclava y te esclavizan por $50, te esclavizan a vos y a toda tu familia y puedes estar, por los intereses y todo, no sé, 5 o 10 años de esclavo. Obviamente trabajan como bestias, sobre todo en fábricas de ladrillos. Está toda la familia trabajando, son musulmanes los que están regenteando, las mujeres son violadas, obviamente las niñas son violadas, son tratadas como si fueran una cosa. Y cuando descubrimos esta realidad, en su momento el padre Federico Hayton fue a verlo al Papa Francisco, que fue el que comenzó a ayudarnos económicamente, de modo así bajo la mesa, no podía él involucrarse mientras estaba vivo, pero fue el primero que nos donó dinero en efectivo para redimir cautivos. Esto fue tremendo, hace como 3 años. Y bueno, lo que se hace es, se va en búsqueda de estos cristianos que están esclavizados, se paga un rescate o a veces se negocia de otro modo, y una vez que están rescatados, para que no se vuelvan esclavos ahora de nosotros, porque porque es una mentalidad, ¿no? Se les busca un trabajo para que se ganen el pan dignamente. Si no, terminan siendo, ¿cómo puedo decir? Una especie de populismo católico. O sea, termina uno manteniendo... no. Entonces se les da un oficio, y ahora lo que hicimos fue comprar un terreno en una diócesis de Pakistán. Estamos cercando un muro, porque si no te queman las casas, es así. Y ahí estamos construyendo algunas casitas para los esclavos redimidos, para que tengan una mini cristiandad. Este es el proyecto que se llama Proyecto PAX, por Pakistán, PAX por PAX, por paz. Y bueno, y hay varios españoles que están yendo a dar una mano allá a Pakistán. Es una cosa espectacular, tremenda, pero espectacular. Y luego, esos cristianos que rescatáis, supongo que
podía hablar con ellos porque convivís con ellos, pero ¿cómo cambia después su vida de fe, su relación con el Señor, después de ver esta generosidad vuestra a la hora de ir a rescatarles? Bueno, muchos de los que rescatamos son cristianos de nombre nada más. Algunos no están ni bautizados, o sea, ni siquiera saben que son cristianos. Es como cuando San Francisco Javier, cuando llega el 3 de diciembre, dice San Francisco Javier un sermón tremendo que se lee en el oficio de lecturas, que dice: me gustaría ir a las universidades de Europa, sobre todo a la Universidad de París, a gritar como un loco diciendo: dejen las discusiones y vengan acá, que hay gente que lo necesita, porque acá hay gente que no sabe distinguir su mano derecha de su izquierda, y lo único que saben de que son cristianos es que simplemente el nombre de cristianos, pero no conocen nada. Entonces, claro, cuando uno está viviendo esclavizado, te están violando, te están golpeando, y un día para otro viene un cura con algunos laicos católicos y te sacan de ese infierno, porque es un infierno, aún aquellos que no siquiera son cristianos, son musulmanes o paganos, pero habían caído en la esclavitud, ven la caridad y tienen una especie de deuda de gratitud. Es lo que hacían los mercedarios, ¿no? Antiguamente la merced se dedicaba a hacer el cuarto voto de que si no tenían dinero para pagar por un cautivo, se quedaban ellos en lugar del cautivo, ¿no? Bueno, esto lo ha hecho siempre la Iglesia. Lo que pasa es que lo hemos perdido. Así como hemos perdido este celo misionero de ir a predicar el Evangelio, como debe ser. Yo una vez me encontré en las misiones a un obispo que me dijo: no, padre, no hay que predicar más el Evangelio de modo directo. Hay que hacer evangelización indirecta. Solamente hacer obras como de materiales. Digo, pero monseñor, pero no, eso lo hacen también los ateos, le digo. No, lo que pasa es que lo otro no funciona. ¿Cómo no funciona, monseñor? Los protestantes están llenos en sus sectas de gente porque predican directamente el Evangelio. Conviértete, creen en el Evangelio, el cielo, infierno, paraíso, la gloria, la muerte, el alma. Y ellos convierten y no tienen la verdad completa. Y nosotros no predicamos el Evangelio completo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, en fin, hay una crisis de la misión en la Iglesia. Pero bueno, es para otro tema. De los sitios en los que estáis, has mencionado que también estáis en Amazonía. Sí. Cuéntanos también esa realidad, porque es que es tan diferente lo que puede suceder en Tíbet, lo que puede suceder en Pakistán o en Malawi. ¿Qué aporta la Orden de San Elías allí en el Amazonas? Bueno, la misión es siempre la misma, ¿no? En el Amazonas ecuatoriano está el Vicariato Apostólico de Napo, que hay uno de los tantos vicariatos que están cerquita de allí, y otro está cerquita de un lugar horrible, dificilísimo para mucha gente que escapa de Sudamérica quiere ir a Norteamérica, que es el famoso Tapón de Darién. El Tapón de Darién es una selva impenetrable que no tiene ni siquiera rutas entre Panamá y Colombia, donde la gente, así como la gente a veces escapa de México a Estados Unidos por el desierto, bueno, es un lugar tremendo. Ahí no hay curas, ahí no hay nada. Ahí hay tribus, además, que están metidas en la selva profunda del Amazonas, y a su vez están protegidos, entre comillas, porque toda esta corriente ideologizada de los pueblos indígenas, originarios y qué sé yo, bueno, que no hay que imponerles nada, que hay que dejarlos así como están y todo, es como que es políticamente incorrecto ir a predicarles el Evangelio, porque es como que, no, hay que dejarlos en su propia cultura de incesto y de poligamia y qué sé yo, bueno, ese tipo de cosas. Nosotros hemos ofrecido a los obispos de allá, están encantadísimos, y se va como, si ustedes pueden ver las fotos o los videos que hay dando vuelta, como los primeros misioneros en medio en canoas, ¿no? A veces canoas pueden ser 3, 4 horas, 8 horas en medio del Amazonas, que es una cosa tremenda y aparte peligrosa, y después se va a los asentamientos, que son tribus que viven en chozas, en chozas de caña y todo, y se les predica el Evangelio. Lo habitual es que te reciban con los brazos abiertos. Claro, porque el mensaje de Jesucristo es consolador. No solamente que además de ser consolador y permitir salvar el alma, te eleva como persona, sino que también te civiliza. Porque obviamente la evangelización va siempre de la mano de la civilización. Pero si uno coloca primero la civilización, y una vez que recién está civilizado, recién ahí te muestran a Jesucristo, lo perdiste. Por eso tiene que ser una cosa junto con la otra, no separada. Y luego otro destino curioso, a mí me parece muy curioso, es
Kirguistán. Y es muy curioso, tenéis un vídeo en el que contáis un poco esa misión y hay algo que me llama la atención y es que realmente el objetivo del viaje, no hago spoiler por si alguno lo quiere buscar en YouTube, el objetivo del viaje era uno y al final esos frutos no se acaban dando. Entonces te quiero preguntar un poco por ese viaje, aunque no estuviste, pues por lo que sabes de ese viaje, y también cómo vivís en la Orden de San Elías el tema de los frutos en la misión, porque puede ser algo que incluso a un laico, a una persona que viva aquí en Madrid, en su día a día, pues el tema de los frutos a veces a los cristianos nos agobia un poco. ¿Cómo lo vivís? Bueno, breve. Lo del Kirguistán fue una misión para buscar una tribu que al final no existía, ¿no? O no la encontramos por lo menos, que no era ni musulmana, ni cristiana, ni nada, sino que vivía según una tribu nómade, de hecho, ¿no? Y estuvo casi 10 días enteros andando a caballo y todo buscándolos, y no se los encontró. Y ahí entonces, bueno, uno dice, pero entonces, ¿para qué hicieron eso? Fue un diácono que ahora se está hablando de los primeros sacerdotes que se está ordenando ahora en abril, el año que viene, el sacerdote, con unos 4 o 5 amigos laicos de aquí de España, andando a caballo, durmiendo en tiendas, cruzando ríos y todo, hasta que no lo encontraron. Bueno, en medio de un país inhóspito, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero qué sentido tiene todo esto? Bueno, ahí está se empalma con la segunda pregunta, con el tema de los frutos. Nuestro Señor nos manda a cosechar, manda a sembrar. Y el primer evangelizado en una misión no es el que recibe el mensaje del evangelio, es el misionero. O sea, el primero que saca fruto de eso es quien da, no quien recibe. Esto es algo parecido a lo que sucede cuando uno da limosna. Uno cree que, oh, qué bueno que soy, estoy ayudando a un pobre. Oh, qué bueno. No. Mirá, que me debería agradecer. No. El que debería agradecer es el que da. Porque el pobre o quien sea me está dando la posibilidad de que yo haga ese acto de generosidad que me despegue de lo que tengo, ¿no? Esto pasa algo parecido en la misión. Nuestro Señor nos manda como sembrador a sembrar, no a cosechar. Y lo que uno quizás no vea en esta vida, ese fruto, lo va a ver sin lugar a dudas en la vida eterna. Es lo que pasa con una mamá o con un papá. Uno dice, a veces pasa que la mamá o el papá dice, me maté educando a mis hijos, qué sé yo, y resulta que después alguno me salió medio desviado, medio oveja negra. Mire, usted no ha muerto todavía. Deje que lo que uno sembró, así el último segundo de su vida, ¿cuántas veces uno en los curas lo vemos en los hospitales? Que una persona que está alejada de los sacramentos hacía años o décadas, pide porque pasó un cura por ahí, mi padre me confiesa. ¿Y usted sabe cuándo no se confiesa? 50 años que no me confieso. ¿Y por qué se confiesa ahora? Y porque yo me acuerdo que mi abuelita, así empieza el diálogo, me hacía rezar 3 Ave María antes de dormir. Y por eso, bueno, ahí está. Y esa viejita se murió hace 40 años. Bueno, ahí está el fruto. Uno tiene que obrar sin poner la mirada en el fruto, sino en la obra, nada más. Tenéis como patrón de vuestra orden a San Elías. La figura del profeta Elías es tremendo, lo pasa fatal. Lo pasa muy mal y llega un momento, hay un episodio muy bonito en el que ya no puede más y entonces viene un cuervo, le da de comer y le dice, el camino es largo, ¿no? El Señor dice, sigue adelante que el camino es largo. ¿Cómo se alimenta un misionero? Porque entiendo que recibiréis palos, aparte el rechazo de tanta gente que no, pues es que está en el ADN del Evangelio, vamos, la persecución. ¿Cómo se alimenta un misionero para no dejarse vencer, digamos? Bueno, a ver, esto es como el libro de Don Yotar, ¿no? El alma de todo apostolado. Es un libro de cabecera del Papa San Pío X, lo tenía en la mesa de luz antes de morir. El alma de todo apostolado es la oración. O sea, si no te convertís en un asistente social de una ONG, entonces lo principal es la Santa Misa diaria, el rosario diario, el breviario. Son cosas elementales que un cura tiene que rezar. De hecho, nos comprometemos como curas a rezar por los que no rezan. Entonces, el breviario es eso. Y después la oración al Santísimo Sacramento. Es lo elemental, con una fuerte devoción mariana, ¿no? Y después leyendo la vida de los santos, sobre todo los santos que han trabajado heroicamente, los misioneros estos de los primeros tiempos, ¿no? Que eran titanes. Y uno dice, pero estos tipos no eran reales. O sea, yo cuando comenzamos con todas estas aventuras, decíamos, esto es parte de un geógrafo que escribió, no sé, para enfervorecer a la gente en aquella época. Es realidad. Y cuando uno pone esos 5 panes y 2 peces, Dios sobra. Pero lo primero es la vida interior. Sí, o sea, la vida interior es
la vida en Cristo. O sea, es intentar mimetizarnos con nuestro Señor Jesucristo, cada uno según su propio estilo, porque Dios a todos nos ha hecho distintos, pero eso es lo principal. Si no, reitero, te convertís en un mundano que termina siendo un buen administrador en el mejor de los casos, nada más. Tenéis otro santo, además es argentino y misionero y muy reciente, que es José Gabriel Brochero. No sé para vosotros qué implica este testimonio y si nos lo puedes dar un poco a conocer, porque aquí en España es muy desconocido. El cura Brochero es un sacerdote católico apostólico romano de clero diocesano de una provincia llamada Córdoba, no Córdoba acá en España, sino Córdoba en el centro de Argentina, por el nombre de Córdoba acá, que durante décadas se dedicó a predicar los ejercicios espirituales ignacianos. O sea, a organizar tandas y tandas y tandas para varones y mujeres de ejercicios espirituales ignacianos. Un gran misionero, pero misionero en tierras de cristianos. Que está muy bien, pero bueno, no es el mismo paradigma que alguien que predica el evangelio a aquellos que no conocen a Jesús, ¿no? Y luego otra pregunta que tenía antes de entrar en la otra evangelización de la que vamos a hablar, pero has hablado mucho, ¿no? Estás todo el rato hablando de el obispo de tal diócesis que nos pidió, este obispo, ¿qué importancia tiene para un misionero no ser un outsider, no ir por libre, sino, como tú decías, no ser un ocupa eclesial? ¿Qué importancia tiene que sea un obispo de la iglesia el que te envía? El obispo es el que tiene el mandato de parte de Dios, nos guste o no nos guste, sea el más santo o el más pecador, y es el que da la missio. La missio significa en latín el envío, ¿no? El envío misionero. Porque si uno va sin tener un envío, entonces está obrando fuera de la iglesia. Obviamente, un laico, todos ustedes no están pidiendo permiso al obispo de Madrid para decirle a alguien en la calle, ¿conoces a Jesucristo? No, eso es una obligación que va de suyo por como bautizado. Pero cuando uno de modo, si queremos, estructural, quiere armar algo dentro de una diócesis, como por ejemplo vamos a armar una capilla, un colegio, lo que sea, siempre hace falta necesariamente, porque si no te conviertes en un protestante, ¿no? En un predicador protestante nada más. Hace falta que el obispo del lugar esté de acuerdo. Y a veces nos ha pasado, esto es una realidad, que hay obispos que no están de acuerdo con este tipo de misión, lamentablemente. Creen que solamente hay que evangelizar, como les decía antes, nada más que modo material o... Bueno, lo lamento, no es mi problema. El problema es suyo con Dios, después que se arregle él. Y que si se salvan, no se salvan porque él no quiere que se les predique, bueno, mi amigo, lamento por usted, pero cuando llegue el día de juicio que existe, va a tener que dar cuenta por eso. Yo no voy a dar cuenta porque yo me ofrecí para eso. Además de esta misión geográfica, también existe la misión digital en redes. Solo que a mí, personalmente, esto siempre me chirría un poco, ¿no? En la cabeza, porque dices, ¿cómo es posible? O sea, no es comparable el estar en tiendas, llevar el evangelio, construir una capilla, con estar presente en redes, dando la cara y tal. Pero, por otra parte, es importante también estar presente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta presencia digital como misión? Bueno, la presencia digital hoy por hoy, porque es un continente también, ¿no? Y es un continente de paganos también enorme, es importante a nivel de difusión. El tema es no tanto el medio, sino, o sea, en qué medio se haga, si se hace en YouTube, en TikTok o lo que fuere, sino qué es lo que se hace. Si uno, para decir, soy evangelizador digital, me pongo una sotana y me pongo a bailar un reggaetón enfrente de las cámaras, soy un subnormal, digamos, perdóname que se lo diga, pero ahí está lleno de esta gente. Lamentablemente, que lo hacen por una cuestión de fama o porque, claro, pega mejor o que es más guay, como dicen acá, o más No, a ver, uno no puede tampoco perder la dignidad por un par de likes. Es una locura. Entonces, pero, ¿qué sucede? Así como San Francisco Javier, mientras estaba en el medio de la India, mandaba cartas a San Ignacio de Loyola, y esas cartas se leían en público, y eso suscitaba el deseo del fervor misionero. Bueno, era como si San Francisco Javier tuviese hoy una cámara de celular y te mandase un video explicando que hoy estuvo bautizando a 20 indios en el medio o a 20 japoneses. Y uno lo miraba acá en España y dice, wow, qué bueno que está esto. Pero San Francisco Javier no se ponía a bailar bachata o a hacer ridiculeces claro, esa es la verdad. Entonces, la misión hoy, y a su vez, si uno y te entiendo la pregunta, porque si a su vez uno no muestra estas cosas, no las conocen. Y como nadie ama lo que no conoce, bueno, de algún modo hay que tratar de mostrarlo. Entonces nosotros intentamos, no en Elías, pero en cualquier lado debe ser lo mismo,
tratar de difundir las cosas que se van haciendo. No por una cuestión de ego o de egolatría personal, no, para que la gente lo conozca. De hecho, a mí me ha tocado más la evangelización a nivel digital. He estado también en el Tíbet y todo, pero no me tocó esa parte, porque cada uno tiene su modo de ser, sus talentos, pero sí tratar de tener un altoparlante, de decir, bueno, miren, vean esto. Yo tengo hoy un canal de YouTube de 500.000 de seguidores, que es muchísimo para un cura carca, como dicen acá, entre comillas, con sotana, que se llama, bueno, acá está, listo. Mostrémonos sin miedo, prediquemos el evangelio, prediquemos el catecismo y prediquemos que no se puede ser católico si uno no es misionero. A algunos, Dios quiera que a muchos, les tocará en suerte ir a lugares lejanos, a otros tendrán que evangelizar a la suegra o al que tenga al lado. Por último, ya para terminar, un mensaje para los que nos van a estar escuchando y que efectivamente, como dices tú, no todos podemos estar en la misión Adyentes, a algunos nos toca quedarnos, pero precisamente lo que estás diciendo, ¿qué importancia tiene para los cristianos que nos interpele, que nos importe lo que ocurre en la misión Adyentes y cómo podemos colaborar con ello? Uh-huh. Bueno, el primer modo de colaborar es yendo. No voy a pedir plata. O sea, yo quiero que la gente sea misionera. Si alguno que me está escuchando, que está mirando, tiene deseos, varón o mujer, de decir, ok, yo quiero predicar el evangelio, quiero cumplir con aquello de el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ir por todo el mundo, bueno, busque una buena congregación misionera y vaya a evangelizar, ¿no? Aquellos que no puedan evangelizar y digan, bueno, que yo no puedo, pero puedo colocar a dar algo de tiempo o algo de dinero. Bueno, esos no son donantes, son misioneros también. O sea, porque hay gente que dice, ok, yo dono, entonces con eso me quedo tranquilo. No. Usted está donando, y así como en una guerra está la enfermera que está cuidando al soldado que cayó, y está después el que está cargando el combustible al jeep para ir a la guerra, y otro que está juntando la pólvora para las municiones, y otro que está disparando, defendiendo la patria. Bueno, uno es parte de esa guerra. Bueno, lo mismo hay que concientizarse que uno es parte también de esa misión, sea el que está en el frente, sea el que está divulgando con un micrófono, o sea el que está poniendo 1 euro o 2, lo que sea, para ayudar a las misiones. Bueno, hay 1000 modos de hacerlo. Lo que sí yo les digo, traten de buscar dónde hacerlo, ¿no? Porque si no, uno termina diciendo, ok, me hago cooperador de un nuevo pozo de agua en el África. Eso también lo pueden hacer los marxistas, tranquilo. Pues Padre Javier Olivera Rabasi, que es sacerdote de la Orden de San Elías, muchas gracias por este ratito con nosotros y por supuesto rezamos por tu misión en todos los sentidos, pero sobre todo por la misión Adyentes que realizáis en la Orden de San Elías. Muchas gracias por la invitación. Conocía yo de nombre siempre organizaciones pontificias que depende de Propaganda Fide, es una cosa genial que hay que recuperar para la Iglesia, hay que restaurar y sobre todo en este país tan querido que es España, al que uno le debe tanto. O sea, uno le debe no solamente hablar en español, sino sobre todo es creer en Jesucristo, amar a nuestra Santísima Madre, la Virgen Santísima, y bueno, y de ese modo uno trata de devolver un poco lo que nos han enseñado ustedes, ¿no? Pues muchas gracias, don Javier. Gracias.